hemos escuchado que Jesucristo es nuestro sustituto, ¿verdad? Y sustituto significa que hay alguien que toma nuestro lugar. Eso es un sustituto. Alguien que toma el lugar de otro. ¿Ok? Ahora, ¿en qué sentido suele decirse que Jesucristo es nuestro sustituto? Normalmente, ¿en qué sentido suele decirse eso? Bueno, en el sentido de que Jesucristo tomó nuestro lugar como el culpable por los pecados que nosotros habíamos cometido, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado eso. Jesucristo es nuestro sustituto a la hora de pagar la condenación que todos nuestros pecados merecían, ¿ok? Y por lo tanto suele llamársele el gran sustituto a Jesucristo a la hora de hablar de la cruz y de lo que a él le tocó sufrir cuando ofreció su vida como un cordero sin mancha y sin contaminación, tomando el lugar nuestro que a nosotros nos correspondía, ¿no es cierto?, allí en la cruz del Calvario. En virtud de esa sustitución que Jesucristo realizó por nosotros, es que nosotros recibimos el perdón, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos eso, todos lo tenemos bastante claro. Y le damos gracias también, obviamente, por eso al Señor, y eso despierta probablemente en gran manera nuestra gratitud al Señor y nuestro amor por Él. ¿Ok? Ahora, surge una pregunta. ¿Será que Jesús nos sustituye solamente en cuanto a la paga de nuestros pecados? ¿Será eso así? ¿Será que Jesús solamente ocupó nuestro lugar allí en la cruz, donde nosotros merecíamos morir por nuestras transgresiones, y luego de eso Él nos deja solos para que nosotros ahora realicemos todo lo que resta? Porque surge aquí una pregunta. Miren, hermanos, yo les pregunto, ¿será, será que lo único que nosotros necesitamos de parte de Dios es que Él pague por nuestros pecados? ¿Es esa nuestra única necesidad? A ver, para responder esa pregunta, mejor, como dice nuestra hermana Maggie, no absolutamente, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero vamos a tratar de buscar entonces, de decir qué más es lo que Dios necesita hacer como nuestro sustituto. Miren, les voy a hacer una pregunta que a mí me gusta mucho hacerme a la hora eh, de tratar de dilucidar asuntos que tienen que ver con nuestra salvación. En primer lugar, me gustaría preguntarles, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema que se produjo al inicio de la creación, un poco después, ¿no es cierto?, de que Dios creó la tierra, de que Dios hizo la tierra tal como nosotros la conocemos hoy, porque, por supuesto, la Biblia nos da a entender de que el Señor había creado este planeta, la masa que estaba en él, ¿no es cierto?, el material que estaba en él, probablemente fue creado desde mucho, mucho tiempo antes de que Jesucristo actuara en la creación de la tierra, tal como está registrado en los 6 días de la creación. ¿Ok? Algunos científicos creacionistas, tanto de nuestra iglesia como de otras denominaciones,
sostienen que esas primeras palabras del Génesis, cuando se refiere al principio, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esas palabras que están en Génesis 1:1, no están haciendo referencia al primer día de la semana creativa, sino que están haciendo referencia a un principio que fue mucho antes que sucediese los 6 días de la creación de la tierra. ¿Ok? Algo así como que Dios le dio forma a la materia que tiene nuestro mundo, ¿verdad? Pero solamente lo dejó ahí. Es como cuando ustedes van a hacer pancito, yo no sé cuántos de ustedes hacen pan en sus casas, y se disponen a hacer el pan y entonces toman un poco de harina, agua, sal, levadura, ¿no es cierto? Y tal vez un poco de aceite, algunos, otros no. Y entonces forman una masita y cuando tienen ya la masita lista, la dejan leudar un poco, ¿verdad? Después de eso, se procede a amasar un poco más, ¿verdad? Y, y después se le da forma a los pancitos y luego se dejan reposar un poco más para que vuelva a subir un poco y luego se introducen en el horno. Por lo menos ese es un método para hacer pan. Hay muchos otros, ¿ok? Pero si nosotros lo pensamos bien, para poder hacer el pan se necesitan varios pasos y algunos de ellos llevan bastante tiempo, ¿ok? Vamos a pensar que lo que Dios hizo en los 6 días de la creación se refiere a un proceso que tiene que ver con las últimas etapas de hacer pancito, ¿ya? Se compara a las últimas etapas de hacer pancito. Podríamos decir que a lo mejor es esa etapa en donde se forman los pancitos, se les da una forma bien bonita, se le hace algunos cortes, ¿no es cierto? Se hacen leudar un poquito y luego van al horno y luego ya salen finalizados los pancitos, ¿ok? Pero resulta que para poder hacer ese pancito todavía el panadero, la panadera, tuvo que formar esos panes antes, tuvo que hacer una masa antes y hacerla reposar y dejarla allí, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Bueno, algo así sugieren los estudiosos, ¿no es cierto?, del Génesis, que sucedió con nuestro mundo cuando Dios lo creó. Ahora, cuando el Señor hizo todo eso, nosotros tratamos de ubicarnos un poco en el tiempo y la historia sagrada que no está registrada con lujos y detalles en la Biblia, pero sí en los escritos inspirados de Elena White, nos dice que en el cielo hubo una caída, ¿verdad? En el cielo hubo una transgresión. Esa fue la transgresión de Lucifer. Ahora, cuando Lucifer cayó, se produjo un problema en el universo, un problema que antes no existía. ¿Cuál es ese problema? Nosotros le llamamos el pecado, ¿verdad? Le llamamos el pecado. Comenzó a existir el pecado. Antes no existía el pecado. Lucifer le dio origen al pecado. ¿Ok? Entonces, cuando Lucifer pecó, se produjo un problema que nosotros en la vida de Lucifer no lo podemos entender bien porque nosotros no conocemos bien su experiencia, pero sí conocemos la nuestra. ¿Y cuál fue el problema que se produjo con respecto al pecado en nuestras propias vidas? El pecado trajo como resultado, según la escritura, la muerte, ¿verdad? Así como dice en los escritos de Pablo, que el pecado trajo la muerte a todos los hombres, ¿verdad? Ahora, nosotros normalmente solemos ver como el mayor problema de todos, ¿qué cosa? Vamos a ser bien honestos. ¿Qué es lo que más nos asusta como seres humanos cuando nosotros nos enfrentamos a este problema del pecado? ¿Qué es lo que más nos asusta? ¿El pecado o la muerte? ¿Cuál de los dos es el que más nos asusta?
A ver quién me responde. El resultado del pecado, la muerte. El La pecado, muerte, lo que nos ¿verdad? asusta. Ok, a la hermana Gladys le asusta más el pecado. Gloria a Dios que hay alguien que le asuste más el pecado. Pero tenemos que ser honestos, hermanos. Eu também concordo que Sí, para mim o problema é o pecado. ok, sí, exactamente. Hermano Horacio, yo también estoy totalmente de acuerdo. El mayor problema es el pecado. Pero la pregunta fue, ¿qué es lo que más nos asusta normalmente como seres humanos? ¿Le tenemos más miedo al pecado o a la muerte? Normalmente, yo no estoy hablando aquí con una persona que sea santa, ¿no es cierto? Y que el Espíritu de Dios esté plenamente. La verdad es que lo que más nos asusta es el resultado del pecado, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado del pecado? Es la muerte. Todos le tenemos Sí. miedo a la muerte. Cuando el pecado se nos presenta al frente, generalmente se presenta con una cara bien bonita y no le salimos, no, no es normal que salgamos arrancando del pecado, ¿verdad? Especialmente cuando ese pecado está revestido de alguna forma que nos atrae, ¿ok? O Ese es el algunos, problema, ¿sí? sí, ese es el problema cuando no estamos convertidos. Ajá, Obedecemos la ley, no por amor a Dios, no porque aborrecemos el pecado, sino que no nos queremos perder la vida eterna. exactamente. Entonces, entonces el quid de la cuestión yo creo que está ahí. Una manera de darnos cuenta de nuestro nivel espiritual es cuál es el móvil por el cual nosotros queremos ser justos. Si por Ajá. amor a Dios, si porque queremos honrarlo reflejando su carácter o no nos queremos perder la vida eterna. Exactamente, ¿verdad, hermana Nelida? Bueno, entonces ya tenemos claro que normalmente, por eso yo le puse esa palabra a la pregunta, normalmente los seres humanos le tienen más miedo a la muerte que al pecado, es decir, le tienen más miedo al resultado que al problema, ¿verdad? Entonces, si normalmente los seres humanos le tienen más miedo al resultado que al problema, entonces surge otra pregunta. Cuando alguien nos ofrece salvación, vuelvo a repetir, normalmente le tenemos más miedo a la muerte que al pecado. Eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Ahora lo vamos a relacionar con la siguiente pregunta. Si eso es así, es decir, si le tenemos más miedo a la muerte que al pecado normalmente, entonces cuando alguien nos ofrece salvación, ¿en qué vamos a pensar inmediatamente que se refiere esa salvación? ¿A qué se refiere esa salvación? Inmediatamente si alguien nos dice, yo te quiero salvar, ok, ¿y nosotros a qué le tenemos más miedo? A la muerte. Entonces, ¿qué vamos a esperar que esa salvación haga por nosotros? Naturalmente, naturalmente, el ser humano, ¿qué es lo que espera que esa salvación haga por él? ¿Que lo salve de qué cosa? De la muerte, de morir. Exactamente. Es casi una pregunta retórica, ¿verdad? O sea, es una pregunta retórica en realidad. Ahora, hermanos míos, miren, como naturalmente nosotros le tenemos más miedo a la muerte, obviamente, cuando alguien nos ofrece salvación, lo que más nos atrae de esa salvación no es la salvación del pecado, sino que es la salvación de la muerte, ¿verdad? Eso es lo que nos atrae más normalmente. No estoy diciendo que eso deba ser así, estoy diciendo que eso es lo que naturalmente sucede. Entonces, hermanos, aquí es donde yo los quiero confrontar a la siguiente realidad. Si Jesucristo se ofrece para ser
nuestro sustituto, si Él nos dice, hijo mío, yo quiero ser tu sustituto para salvarte, entonces, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente en cuanto a que Jesús nos sustituye? Bueno, siendo consecuentes con lo que dijimos antes, lo primero que se nos viene a la mente es que Jesús nos sustituya en la muerte, ¿verdad? Eso es lo natural. Ah, Jesucristo es nuestro sustituto. Ok, entonces Jesucristo nos sustituye en la muerte. ¿Se fijan? Porque claro, nadie quiere morir, todos quieren vivir, todos quieren salvarse del castigo, todos quieren salvarse de la muerte eterna, todos quieren salvarse del resultado del problema, ¿verdad? Pero surge la pregunta, si Dios nos salva solamente del resultado del problema, si Dios nos salvara solamente de la muerte, entonces yo les pregunto, ¿se acabaría el problema? ¿Se acabaría el problema o no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron y el Señor tuvo que poner las cosas en orden? ¿Qué fue lo que hizo finalmente el Señor? Agarró a Adán y a Eva y les dijo, lo siento mucho, pero ya no van a poder vivir aquí en el Edén. Y los sacó del Edén, los echó fuera del Edén y le puso guardas al camino del árbol de la vida para que Adán y Eva no pasaran, excepto a través de qué cosa. Si Adán y Eva tomaban el camino del árbol de la vida y se dirigían al árbol de la vida otra vez después de haber pecado, ¿qué les iba a pasar? A ver quién me lo dice. No iban a morir. Ok, a ver, si es que llegaban al árbol no iban a morir, ok, pero ¿qué había antes de que llegaran al árbol? ¿Qué había? Querubines cuidando Ah, la entrada. había querubines, ¿verdad? Pero lo más peligroso que estaba ahí, ¿saben lo que era? Dice el Génesis que había una espada encendida que se revoloteaba por todas partes, ¿se acuerdan? Que giraba por todas partes. El significado de eso es maravilloso. Yo les invito a estudiarlo. No es el tema de hoy día, solamente les doy una pista. Era una espada. Y esa espada estaba allí para quitar la vida de cualquiera que se aventurase a caminar por el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Eso es un símbolo. Yo personalmente creo que es un símbolo. Ahora, hermanos, resulta que el Señor los tuvo que sacar. ¿Por qué? Porque el problema no era la muerte. El problema era el pecado. Entonces, como el Señor quería salvarlos del problema, no del resultado, sino del problema, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Tuvo que sacarlos del Edén, porque así como ellos estaban, no podían vivir para siempre. No podían, no podían. Entonces el Señor puso en marcha el plan de salvación que estaba predeterminado desde las edades eternas. Ahora, hermanos míos, ese plan de salvación consistía en que Jesús iba a sustituir al pecador.
El centro del plan de salvación, el concepto central del plan de salvación es la sustitución. La sustitución. Pero vuelvo a decirles, como nosotros normalmente, naturalmente, le tenemos más miedo a la muerte que al pecado, entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vemos en el plan de salvación? Ah, Jesús sustituyéndonos a nosotros en la muerte, ¿verdad? En la muerte. Pero ¿cuál es el verdadero problema? ¿Dónde está el verdadero problema que causó la muerte? Que trajo como resultado la muerte. El verdadero problema es el pecado. El pecado. Y yo les pregunto, ¿qué es el pecado? Y les pido que me respondan, por favor, según la Biblia. ¿En qué consiste el pecado? La ¿Cuál es transgresión de la ley. Amén. Transgresión Amén. de la ley de Dios. Esa es la única definición que la Biblia nos da de pecado. Hay muchas personas que dicen que no, que en realidad la Biblia da varias definiciones. Hermanos míos, yo pienso que las personas que dicen eso en realidad no entienden muy bien de gramática, de, de análisis textual, etcétera, etcétera, porque la verdad es que la única definición que da las Escrituras de pecado es la transgresión de la ley divina. Por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo. Hay Te un dije ejemplo. 20 minutos después, Pablo. Perdón, los micrófonos están activados, hermana Patricia, los demás también, por favor. Ok. Entonces, hermanos, miren. Resulta que cuando la Biblia nos dice que el pecado es la transgresión de la ley, entonces ya nos está definiendo el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos transgredido la ley. Ahora, el haber transgredido la ley produce en nosotros algo que se llama culpa. Culpa, ¿verdad? Nos hace culpables. Somos culpables de haber transgredido la ley. ¿Ok? Ahora, ¿cómo soluciona el Señor el problema de la culpa? ¿Cómo la soluciona? ¿Cómo el Señor soluciona el problema de la culpa en el plan de salvación? Bueno, muy sencillo. La culpa hay que pagarla, ¿verdad? La culpa hay que pagarla. ¿Cuál es la paga del pecado según la Biblia? La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor dice, ok, el problema de la culpa, de los pecados que ustedes han cometido, yo lo voy a solucionar pagando con mi propia vida el pecado que ustedes han cometido. Y el Señor Jesús soluciona el problema de la culpa. Lo soluciona. Eso quiere decir que el Señor soluciona en parte, a través de su muerte, en parte soluciona el problema del pecado. Pero lamentablemente el problema del pecado tiene otra parte más. ¿Y cuál es esa parte del pecado que no se soluciona con la muerte de Jesús? ¿Cuál es? Y aquí tal vez haya alguien, Dios quiera que no, pero tal vez haya alguien que esté pensando, lo que está diciendo el hermano es una herejía porque en realidad Jesús solucionó absolutamente todo con su muerte y en su muerte el Señor Jesús solucionó todo el problema del pecado. Dios quiera que eso no lo piense nadie aquí, pero por si hubiese alguien que tenga esa idea, entonces yo le sugiero lo siguiente. ¿No le parece a usted, hermano y hermana,
que si Jesús hubiese solucionado absolutamente todo el problema del pecado con su muerte, entonces ya no estaríamos en este mundo. ¿No le parece a ustedes, hermanos, que eso es una cuestión de lógica simplemente? O sea, si usted tiene un problema bien gordo en el universo y ese problema hay que terminarlo, y entonces Jesús dice, ok, con mi muerte yo termino con ese problema. ¡Pum! Jesús murió, ya murió, ¿verdad? Ya murió. Entonces, ¿por qué todavía seguimos aquí? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Saben por qué todavía seguimos aquí, hermanos? Porque el problema del pecado tiene otra parte. ¿Y cuál es la parte que Jesús no resolvió con su muerte? ¿Cuál es? La El parte del pecado. ¿Cómo, perdón? el pecado contra el Espíritu Santo. Ya, ok, interesante respuesta. Yo creo que por ahí va la cosa, pero lo vamos a definir de una manera un poco más concreta, siguiendo la misma línea de pensamiento que tenemos. ¿Saben cuál es el problema del pecado, hermanos? Que no se resuelve con la muerte. ¿Saben cuál es? Que lamentablemente el pecado produce en nosotros una distorsión de nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir simplemente que cuando nosotros pecamos, nosotros nos hacemos adictos o dependientes del pecado. Es decir, nuestro corazón se lo entregamos al pecado. Cuando nosotros hemos pecado, lamentablemente no solamente nos hacemos culpables, sino que además de hacernos culpables, lamentablemente nos hacemos pecado dependientes. Es decir, de ahí en adelante queremos volver a pecar y queremos volver a hacerlo y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y volvemos y volvemos y volvemos y no podemos parar y cada vez somos más esclavos de la práctica del pecado y no queremos dejar de pecar. Eso es lo que naturalmente le sucede al ser humano cuando peca. Entonces, hermanos, exactamente, como dice la hermana Maya, es como un bebé cuando le dan alimento azucarado por primera vez y ya no quiere volver atrás. El Entonces, problema hermanos, es a quién decidimos obedecer, porque sí, finalmente a eso vino Cristo, a liberarnos. exacto. O sea, es que a eso quería llegar No justamente, es que hermana Nelly. nosotros decimos qué lindo es el pecado. Desgraciadamente caemos y donde caemos, caemos en la trampa manejada por el enemigo. Sí, justamente. Ahora, hermana Solo Nélida, Cristo nos puede sacar de ahí. sí, sí. Ahora, hermana Nélida, mire, es cierto que en muchas ocasiones nosotros no nos gusta el pecado, lo encontramos feo, lo encontramos horrible, sí, ¿verdad? No nos gusta el pecado. Ok, estamos de acuerdo en que hay muchas ocasiones en que no nos gusta el pecado, pero hermana Nélida, vamos a ser bien honestos. ¿Será que el pecado en todas sus formas nos causa ese rechazo? ¿O será que también el pecado tiene ciertos aspectos que en realidad en lo profundo de nuestro corazón la verdad es que no nos desagrada tanto? Para ser más exactos, seamos honestos, ¿no les parece a ustedes que el gran problema del pecado, el peor problema del pecado, diría yo, es que en gran parte el pecado se gana nuestro corazón y finalmente hasta cierto punto por lo menos nosotros queremos hacer ese pecado? Entonces, Es hermanos, que con ahí todo es donde... respeto le digo que eso Sí, muestra a quién obedecemos, el perfil del que nos está gobernando.
Sí, Si nosotros obedecemos a Cristo y tenemos relación con Él, vamos a aborrecer el pecado. Por eso dice sí, que ni sí. siquiera nuestras oraciones son escuchadas cuando pecamos. Eso es gravísimo. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos deja, bueno, está bien, quiere ser como Él, nos mimetizamos según la persona a la que obedecemos. O sea, sí, es tal cual como usted dice, con un dejo todavía de mayor profundidad el problema, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, hermana Nélida, claro que sí. Yo obviamente no estoy hablando ahora de las personas que ya han participado de la solución. Yo estoy hablando solamente del problema. Yo estoy describiendo el problema solamente, ¿ya? Y parte de la solución estuvo en la muerte sustitutiva de Cristo cuando Jesús pagó por nuestras culpas, ¿ok? Él paga por nuestras culpas. El problema, hermanos míos, es que con su muerte Jesús no puede quitar nuestro gusto por el pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, pregunta, ¿y cómo Jesús resuelve ese problema de que a nosotros nos gusta pecar? Estoy hablando del hombre natural, otra vez, ¿no es cierto? No se confunda. Yo no estoy diciendo que todos los que estamos aquí nos encanta pecar y que somos unos pecados dependientes. No, no, no. No quiero, la verdad es que yo tampoco es que me considere tan a salvo de eso. Yo, cuando me miro a mí mismo, la verdad es que me da bastante pena, pero, pero sí, sí creo que el ser humano puede llegar a vivir una vida de libertad con respecto a eso, ¿ya? Yo creo totalmente eso porque lo dice la palabra de Dios, no porque yo lo haya experimentado y que ya me considere santo, para nada. Pero hermanos, ¿cómo el Señor, cómo el Señor soluciona el problema de que a nosotros nos gusta pecar? ¿Cómo lo soluciona? ¿Saben, hermanos, cómo lo soluciona? El Señor hizo dos cosas cuando vino al mundo. Y hermanos, por favor, yo quisiera que esto se nos quede totalmente en el centro de nuestro corazón. Hermanos, el Señor hizo dos cosas cuando vino al mundo. El Señor murió por nuestros pecados, pero además de morir por nuestros pecados, ¿saben qué es lo que hizo el Señor? El Señor vivió 33 años y medio en este mundo, llevando en sí mismo nuestra propia naturaleza. ¿No dicen amén? Amén. Entonces, hermanos míos, miren, ¿se han preguntado ustedes por qué el Señor Jesús no solamente vino a morir? Porque si hubiese venido solamente a morir, si la muerte de Jesús hubiese concluido todo el problema del pecado, entonces ¿no les parece a ustedes que bastaba con que Jesús apareciera en el mundo como un bebé? Y ya, por último, si alguien dice ya, pero tenía que ser consciente para que sufriera, para que pagara con sufrimiento el castigo, ya, esperemos a que tuviese 12 años. A los 12 años yo creo que una persona ya comprende bastante bien lo que es el sufrimiento, ¿no es cierto? Y todo eso. Ya, ¿se imaginan entonces que Jesús hubiese venido solamente a pagar por nuestros pecados muriendo en la cruz y eso hubiese acabado completamente el problema del pecado? Bueno, ¿qué hubiese pasado entonces? Jesús hubiese cumplido unos 12, 13, 14 años y entonces hubiese dado su vida y listo, se acabó. Se acabó el problema y estaríamos todos felices en el cielo, ¿no les parece? Pero ¿por qué el Señor Jesús tuvo que vivir 33 años y medio y recién ahí terminar su vida? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús tuvo que dar una lucha contra los deseos de la carne sustitutiva por nosotros. ¿No dicen amén, hermanos?
Hermanos míos, miren, Amén. nosotros no podíamos pagar nuestras culpas excepto por la muerte eterna, ¿verdad? Ok. Como Jesús quería salvarnos de la muerte eterna, entonces Él pagó nuestras culpas con su muerte, ¿ok? Pero todavía queda la segunda parte del problema. ¿Cuál es la segunda parte del problema? Que a nosotros nos gusta pecar. Entonces, ¿cómo solucionó Jesús esa parte del problema? Bueno, pues tomó nuestra naturaleza, tomó nuestros mismos deseos, tomó nuestras mismas necesidades, tomó nuestras mismas debilidades, tomó todo lo que nosotros traemos a este mundo, Él también lo tomó y con esa naturaleza caída, pero sin pecado, recordemos que el pecado es transgresión de la ley, Jesús no transgredió la ley, con esa naturaleza caída, pero sin pecado, el Señor Jesús se negó toda su vida en sustitución de nosotros. Es decir, en su vida Jesús formó un carácter perfecto a partir de nuestra misma naturaleza. El Señor Jesús forjó en su propia vida un carácter perfecto durante 33 años y medio, y cuando lo hubo terminado, entonces se subió a la cruz y dijo, hecho está. Es de ustedes. Se los doy. Yo los sustituyo a ustedes. Los sustituyo con mi vida y también los sustituyo con mi muerte. ¿No dicen amén, hermanos? No es necesario que lo Amén. digan, no es necesario que lo Amén. hagan, Amén. que lo hagan escucharse, solamente los invito a que lo digan en su corazón, porque el Señor se goza, creo, cuando nosotros nos gozamos con Él. Hermanos míos, ahora tal vez, y aquí viene la parte central de este mensaje, ahora tal vez haya alguien pensando y diciendo, bueno, si el Señor nos sustituyó en su vida, negándose al pecado, y también nos sustituyó en su muerte, pagando por nuestras culpas, entonces ya no tenemos que hacer absolutamente nada y está todo hecho. Jesús lo hizo, se acabó, ya lo hizo. ¿Y por qué todavía estamos aquí entonces? ¿Por qué todavía estamos aquí? Ah, excelente pregunta. Hermanos míos, ¿saben por qué? Porque la sustitución de la vida tiene que experimentarse. Y este es el mensaje que yo les traigo esta tarde. El Señor desea sustituir nuestra vida por la suya, pero desea hacerlo en la realidad de nuestra experiencia. No quiere hacerlo de forma meramente legal. El Señor no quiere solamente decirnos que Él nos da su vida, sino que Él quiere que nosotros recibamos su vida y disfrutemos de su vida y que nos gocemos en la libertad de los hijos de Dios. Y hermanos míos, la hermosura del plan de Dios le cierra la boca a Satanás. Porque ¿saben qué es lo que hace Satanás? No nos olvidemos que estamos en un conflicto contra las huestes del mal. ¿Y saben qué es lo que Satanás desea y anhela?
Satanás desea que los supuestos hijos de Dios, aquellos que supuestamente creen en Jesús y que supuestamente han recibido al Cordero en sus vidas, ¿qué es lo que Satanás anhela? Satanás anhela que esos supuestos creyentes vivan una vida que en el fondo es igual que las de los que no creen en Jesús. Es decir, una vida llena de transgresión y de pecado. ¿Y por qué Satanás quiere eso? ¿Saben por qué? Porque ante eso, Satanás puede alegar que Dios es injusto porque a unos salva y a otros mata cuando todos pecan de igual manera. ¿Se fijan? Si todos pecan de igual manera, solamente que unos más, otros menos, entonces, ¿dónde está la línea? A ver, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, pero igual pecan y al final unos van a llegar al cielo, otros no. Y entonces, cuando Satanás se levanta contra Dios para acusar a los hijos de Dios, ¿qué es lo que le dice? Tú eres injusto, porque a estos los perdonas y a mí no me perdonas. ¿Qué pasaría si Dios le dijese a Satanás, sí, a ellos los perdono, pero es porque ellos creen en mí? Entonces Satanás va y le dice, ¿y cómo compruebas que creen en ti si finalmente pecan igual que todos los que dicen que no creen en ti? Entonces la salvación es por decir algo. Entonces la salvación se trata de que aquel que en su boca dice simplemente yo creo, ese se salva. Bueno, pues yo también creo, podría decir Satanás, ¿no? Recuerden que la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces Satanás podría alegar la doctrina del universalismo. Porque Satanás podría decirle a Dios, bueno, si se trata de creer simplemente, entonces todos creemos, yo también creo, mis demonios también creen. Entonces Dios, a través de su precioso plan, le cierra la boca a Satanás, sustituyendo a sus hijos no solamente con la muerte del Cordero, sino también con la vida del Cordero. Entonces, los hijos de Dios demuestran ante el universo su fe verdadera, no solamente por sus palabras, sino que en sus propias vidas el universo entero puede ver con sus propios ojos que verdaderamente en esos seres humanos sucede algo diferente que en los impíos. En esos seres humanos hay un nuevo deseo, esa pecado dependencia, ese placer por el mal va siendo cada vez más reemplazado por un verdadero y honesto deseo de abandonar el mal y va apareciendo en el alma el verdadero odio por el pecado, ese rechazo del cual nos hablaba la hermana. Y cuando el universo entero, los ángeles, inclusive los demonios, van viendo que en los seres humanos comienza a aparecer una honesta decisión por apartarse del pecado, ya no solamente de la muerte, sino que los hijos de Dios comienzan a aborrecer el pecado más que la muerte, entonces Dios es glorificado en sus hijos. Y hermanos míos, allí es donde se cumple perfectamente, exactamente, hermano Maggi, ya no temen a la primera muerte. ¿Y saben qué?
Yo me atrevería inclusive a decir que le llegan a temer más al pecado aún que a la segunda muerte. Ya no les importa tanto morir como les importa deshonrar a Jesús. Los hijos de Dios llegan a pensar, bueno, por último, si me toca morir y si me toca pagar por mis pecados, eso es justo, lo merezco. Pero lo que no quiero es deshonrar a mi Señor. Lo que no quiero es servirle de argumento a Satanás. Así es, como dijo José, ¿cómo habría yo de pecar contra el Señor? ¿Cómo podría hacer eso? Entonces, hermanos míos, allí es cuando aparece la obra completa de la sustitución del Cordero en nosotros. ¿Saben, hermanos? Cuando se cumple la obra de Cristo en nosotros, verdaderamente nosotros morimos. Morimos. El que sigue viviendo en nosotros ya no es el yo, sino que Cristo vive en nosotros. Y eso es la sustitución completa que realiza el Cordero en nuestro favor. Entonces, hermanos, miren, aquí es donde yo quiero terminar con una parábola. Y esto fue lo que un hermano el otro día me preguntó y me pidió que lo grabara. Y quiero que quede grabado. Hermanos míos, el hermano, a ver, el hermano decía, hermano, pero si los hijos de Dios llegan a tener o a manifestar una vida como la vida de Cristo, si llegan a tener un carácter perfecto, ¿no cree usted que ya no necesitan un intercesor? ¿No cree usted que ahora ya son justos y son perfectos y entonces ya no necesitan a Cristo? Entonces yo le dije al hermano, hermano, no, no es así. ¿Saben por qué? Por una cuestión muy sencilla. Es que no se trata de igualar a Cristo. No, no se trata de un ejemplo en el sentido de que Él lo hace primero y ahora lo hacemos nosotros. No, no se trata de eso. Hermanos, por favor, aquel que cree que tenemos que imitar a Cristo para llegar a ser como Él, nosotros, además de Él, está muy equivocado. Hermanos míos, nosotros no podemos igualar a Cristo. Lo que tiene que suceder es que Cristo nos reemplace a nosotros en nuestra propia vida. Eso es lo que tiene que suceder. En otras palabras, lo que sucede en nuestra experiencia es que Jesús vive en nosotros. Eso es lo que sucede. No es que nosotros nos parecemos a Jesús y llegamos a igualarlo. No, es que Jesús llega a reemplazarnos en nuestra propia vida. Ahora, no es un reemplazo inconsciente, es decir, no es que Jesús anonada o anula nuestra conciencia y nuestra personalidad. No, no es así. Es que nos reemplaza en carácter, en espíritu.
Porque nuestra personalidad no es el problema. El problema no es mi, mi identidad. Ese no es el problema. El problema, hermanos míos, es el motor que mueve mi vida. Ese es el problema. El algoritmo que impulsa mis decisiones. Ese es el problema. Lo que le da fuerza a mi voluntad. Lo que motiva mis actos, pensamientos y sentimientos. Ese es el problema. Y eso es lo que Cristo tiene que reemplazar. Y aquí va la parábola. Hay un supermercado muy conocido y yo sé, hermanos, yo sé que la comparación no es perfecta. De hecho, yo creo que tenemos que entender que ninguna comparación es perfecta. Pero vamos a construir esta parábola para que se entienda bien el problema y la solución. Miren, hay un supermercado muy conocido que está en los Estados Unidos, no sé si estará en Europa también, yo creo que sí, pero está por lo menos presente en Japón, que es cuando yo lo conocí. Y es un supermercado, no vamos a decir el nombre para no hacer propaganda a nadie. Es un supermercado que es muy barato, tiene muy buenas ofertas y tiene productos muy exclusivos de muy buena calidad. Pero para poder entrar a este supermercado, usted tiene que tener una tarjeta que a usted le da derecho a entrar a ese supermercado y no solamente le da derecho, sino que lo habilita. O sea, todo lo que usted necesita para entrar a ese supermercado es tener esa tarjeta. Sí, yo sé que ustedes lo conocen, pero no digan el nombre. Ok. Ahora, yo sé que esto no es tan así como lo voy a decir, pero vamos a hacer cuenta que es así. Acuérdense que es una parábola, ¿ya? Es una parábola, no es una comparación perfecta. Ya, por lo menos es lo que yo sabía. Ahí investigando un poco sobre las verdaderas normas, ¿no es cierto? Las normativas del funcionamiento de esto es un poco diferente a lo que yo pensaba, pero por lo menos en la práctica yo lo conocí así. El asunto era el siguiente. Usted tenía que pagar una membresía y al pagar esa membresía, que era mensual, usted recibía una tarjeta de identificación con la cual usted podía entrar a ese supermercado todas las veces que usted quisiera y podía hacer todas las compras que usted quisiera. ¿Ok? Pero tenía que pagar esa membresía mensual, usara o no usara su entrada a ese supermercado, usted tenía que pagar su membresía mensual. Entonces usted, teniendo esa tarjeta, usted tenía el derecho y la habilitación de entrar a ese supermercado cuantas veces quisiera, podía entrar, salir y comprar todo lo que usted quisiera. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto eso. ¿Ok? Pero también, por lo menos esto era en la práctica, ¿ya? Yo sé que no eran así las reglas, pero vamos a suponer que eran así. Pero también usted podía tomar esta tarjeta y usted la podía compartir con alguien cercano a usted, como alguien de su familia, por ejemplo. Su esposa, alguno de sus hijos, su papá, su mamá, qué sé yo, alguien muy cercano. Y usted podía pasarle esta tarjeta a esa persona y esa persona, por el hecho de tener esa tarjeta en su poder, entonces podía agarrarla, dirigirse a ese supermercado y entrar con esa tarjeta al supermercado y hacer exactamente lo mismo que usted hacía con su tarjeta, pero ahora esa persona lo puede hacer. Entonces, cuando usted llega a ese supermercado, entonces lo detiene un guardia, ¿no es cierto? Y le dice, señor, por favor, ¿puedo ver su tarjeta? Y entonces usted saca la tarjeta y le dice, sí, aquí está. Entonces la persona revisa la tarjeta, a quién le pertenece y le dice, ¿usted es tal persona?
No, yo no soy tal persona, pero él es mi hermano, por ejemplo, o es mi esposo. Ah, ok. Usted está registrado aquí como un familiar cercano, entonces puede pasar, no hay ningún problema. Como usted tiene la tarjeta, entonces usted puede pasar. Y usted tiene todo el derecho y la habilidad de entrar a ese lugar y comprar lo que usted necesite. Entonces, hermanos, vamos a suponer que la vida eterna, la salvación, es como ese supermercado, ¿ya? Y la vida de Cristo es como la tarjeta. El carácter de Jesús, es decir, su justicia, tanto imputada como impartida, es esa tarjeta. Y el pago mensual que hace el propietario, ¿no es cierto? Ay, tiene un nombre, eso ya, no importa. De esa tarjeta, el pago mensual que hace es la sustitución que Jesús hace al pagar nuestros pecados. ¿Ok? Y la tarjeta es su vida, su justicia imputada y su justicia impartida. El pago es como la sangre de Jesús y la tarjeta es como su vida. ¿Ok? Entonces, hermanos, usted ahora puede entrar a la vida eterna. No, no, porque usted tiene una tarjeta igual a la del propietario, sino porque usted tiene la tarjeta del propietario. Pero ¿quién la lleva ahora? Yo le pregunto, ¿quién lleva la tarjeta ahora? La tarjeta la lleva usted. ¿Es suya la tarjeta? No, no es suya. ¿Usted es el propietario original de esa tarjeta? No, usted no es el propietario original. ¿Usted la pagó? No, usted no la pagó. ¿Pero la tiene usted? Sí, usted la tiene. ¿Qué pasa si usted se presenta en ese supermercado y quiere entrar y el guardia le detiene y le dice, ok, su tarjeta, por favor? Y usted dice, no, no la traje. ¿Cómo no la trajo? No, no la traje, pero yo estoy inscrito ahí o estoy inscrita y la persona, el dueño de la tarjeta, me inscribió. Usted puede revisar ahí en el sistema, yo estoy inscrita, estoy inscrito, soy familiar cercano de la persona y esa persona me inscribió, ¿no es cierto?, como familiar cercano, así que yo puedo entrar. Pero usted no trajo la tarjeta. Sí, pero soy su familia, él me inscribió, él me presta su tarjeta, no hay problema, no hay ningún problema. Sí, pero no trajo la tarjeta. No, pero no hay problema, yo soy... Bueno, lo siento, señora, usted no puede entrar. ¿Pero y por qué? Si él me inscribió, yo soy su familia. No, por favor, discúlpeme, pero usted no puede entrar. Aquí solamente se entra con la tarjeta. Y usted no entra. ¿Por qué no entra? Porque no lleva la tarjeta. ¿Está inscrito usted? Sí, está inscrito. ¿Es familiar cercano? Sí, es familiar cercano. ¿Podría haber traído la tarjeta y entrar? Sí, podría haberlo hecho. ¿Pero lo trajo? No, no la trajo. Entonces no entra. No entra. Hermanos míos, lo mismo sucede con la justicia de Cristo. No basta con que usted diga, yo lo acepto. No basta con que usted esté inscrito supuestamente. No basta. Esa justicia tiene que estar en usted. Si no está en usted, usted no va a entrar al supermercado. No, pero es que nadie puede ser como él, nadie puede llegar a ser perfecto como él. No, nadie puede llegar a ser perfecto como él.
pero todos pueden tenerlo a Él en el corazón. Todos, todos los que quieran. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que quiera venga a mí y beba? Y cuando dijo, el que beba de estas aguas será como una fuente que salte para vida eterna. ¿Se acuerdan? ¿Qué quería decir Jesús? ¿Será como una fuente? Hermanos míos, ¿quién es la fuente? La única fuente es Jesús. ¿Y por qué Jesús dijo que el que bebiera de esa agua sería como una fuente? ¿Por qué dijo eso? Porque el Señor Jesús sabía que cuando una persona bebiera de esa agua iba a permanecer en él y ahora esa agua iba a estar en él. ¿Y qué es el agua, hermanos? Todos dicen, es el Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo haciendo una labor. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Poner el carácter de Cristo en nosotros. Esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Qué representa entonces el agua? Representa el carácter de Cristo. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Sí, sí, es el Espíritu Santo, pero representa la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Poner en nosotros el carácter de Cristo, su justicia, su justicia. La hermana White dice que el aceite no se podía pasar de una virgen a otra. ¿Saben por qué? Ella dice porque el carácter es intransferible. Es decir, es intransferible de mí a usted, pero de Cristo a mí no es intransferible. Jesús me lo da durante el tiempo de gracia, me lo da. Y quiero terminar, hermanos, con este texto precioso que se encuentra en la Escritura. Está en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 en adelante. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 23 en adelante. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro apoyo, nuestro instructor, ¿ok? Nuestro instructor para llevarnos a Cristo. Y miren lo que sucede cuando nos lleva a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Mire lo que dice. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no tenemos que obedecer la ley? No, hermanos, no es eso. Es que ahora la ley ya no es obedecida por ayo, ya no es obedecida como un reglamento. Ahora el Espíritu de Dios que recibimos por la fe escribe esa ley en nuestros corazones y como dice la pluma inspirada, ahora esa voluntad divina pasa a ser nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús ahora vive en nosotros. Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Y mire lo que dice ahora, qué hermoso. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Llevamos a Cristo con nosotros, hermanos. Lo llevamos con nosotros.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Una vez un hermano me decía, bueno, pero debajo de las vestiduras de Cristo nosotros llevamos nuestras vestiduras sucias. Hermanos míos, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice por ningún lugar que debajo de nuestras vestiduras nosotros llevamos nuestras vestiduras sucias. No, hermanos, eso no es bíblico. Si ustedes quieren saber qué es lo que hace Dios cuando nos da sus vestiduras, tienen que leer ese pasaje cuando está el sumo sacerdote Josué delante de Dios siendo acusado por Satanás. Y Satanás lo acusa y lo acusa y lo acusa. Y Josué estaba vestido con vestiduras viles. ¿Y qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús ordena que le quiten las vestiduras viles y le pongan vestiduras limpias. Y hermanos míos, así es como Cristo verdaderamente nos justifica. Él no está interesado en que llevemos un manto limpiacito encima de un manto asqueroso. El Señor Jesús nos quita primero el manto asqueroso y entonces nos pone el manto precioso. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nunca, nunca nosotros somos los santos, sino Jesús es santo en nosotros. Nunca somos nosotros los que obtenemos la victoria, sino que es Jesús quien nos concede su victoria. Nunca son nuestras ropas, sino que son las ropas de Jesús las que llevamos puestas, pero las llevamos puestas. Y el cielo no hace vista gorda diciendo, está lleno de pecados debajo, pero encima lleva la ropa blanca, así que déjenlo entrar. No. El cielo sabe que cuando la ropa blanca va puesta, debajo ya no hay ropa sucia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y que el Señor fortalezca nuestra esperanza. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por el precioso Evangelio. Gracias porque tú hiciste provisión, no solamente para pagar nuestras culpas, sino también para salvarnos de ese horrible gusto que desarrollamos por el pecado. Gracias, Señor, porque tú ofreces darnos no solamente el perdón, sino también la preciosa vida de Jesús, para que vivamos por ella. Gracias, Señor, porque podemos tener a Jesús. Tener a Jesús. Ayúdanos, por favor, a nunca jamás separar a Jesús de su justicia. Ayúdanos a no separar a Jesús de su poder. Ayúdanos a no separarlo de sus méritos y de su pureza, sino, Señor, a anhelarlo a Él y que como resultado, entonces, sea hallada en nosotros su pureza, su justicia, su poder, su hermosura, pero que sea por Él, no por nosotros. Gracias, Padre amado, te entregamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.